Esa es la del Samuel, ve. Ahorita no hacen el lavado, ¿no? El experimento eso. Sí. ¿Será que este bus pasará por San Marcos? Parada, pues. Uy, No, voy a hacer el mismo. A ver, se tiene que dar la cantera. El doble más de rematado se termina ya, ¿ves? no debieron hablar más. Quedan si va. Tajana. Sí. Se está bañando la retro. Buscando el lodo. Gracias. El Samuel me lleva para el celular de aquí para allá. Después se llama que no estaba grabando. Llevaba media hora en eso. Eso no se encuentra por ahí. Se ve raro. Está botando como calor, ¿no? Calor. Muy imposible. Toda ya parada. ¿Quién la pidió? Se llevan la. Bueno, trágatela ya. El bot. Está agradable. Trajo otra vez. Pero esto es un pez ahí y no lo pagamos. Esos chistes de llanante, no sé. ¿Esa cuál es de ayer? Chiste que no lleva humor negro. Que no llegue humor de calle. Lo pasa que aquí con una vaina esa de atrás. Imagina que allá arriba vive el celador, ¿no? Una casita que está allá arriba. Los dos son tan tristes. Se descarga bajando. Mira, esa agua está más clara que de río. Está mirando el aire. Sí, una foto. Esto parece Medellín, man. Procesos de esto de la orogenia, del levantamiento de las cordilleras, fue emergiendo y se fue acercando a la superficie.
Ya acercándose a la superficie se encuentran con procesos como erosivos como la lluvia, el viento, que hicieron que esta roca perdiera sus propiedades de la roca madre y fue creando un perfil de meteorización. Vale. En Cerro Matoso contamos con dos pics. Este donde estamos, el primer pic, un segundo pic que se encuentra por allá por este otro lado. Les comento, a medida que la roca madre, que es una roca periodítica, como la habíamos conversado, pues fue subiendo, fue perdiendo sus características de presión y temperatura. Esto hizo que la roca se fragmentara, y estos procesos erosivos que se encontró a superficie pues facilitaron un poco más su degradación, por decirlo así. Cuando la roca fresca todavía, esa roca periodítica que no alcanzó a meteorizarse, es una roca estéril, que es la cabina, esa roca periodítica es la roca parental, por decirlo así. De ahí hacia arriba, ahí se empieza a desarrollar el perfil que encontramos acá en Cerro Matoso. Después viene una roca periodítica saprolitizada. Esta levemente sufrió procesos erosivos. De ahí hacia adelante sí hubo un enriquecimiento de níquel, donde encontramos los saprolitos, que es la roca insignia que nos representa un interés económico hoy en día acá en Cerro Matoso, hasta llegar hasta lo más superficial que vemos, que son los materiales rojos, unos materiales rojos que no guardan para nada las características mecánicas de la roca madre, y que están más asociados ya a materiales más lateritosos. Ya no guardan textura ni propiedades químicas de esa roca madre, pues porque son los que están más arriba y fueron los que se vieron más afectados por la lluvia, por el sol, por la vegetación. Entonces, más o menos a grosso modo ese es el perfil de meteorización de Cerro Matoso. Hoy en día, ya por procesos de la minería, procesos de escapote para llegar al material de interés, ya no contamos con ciertos perfiles. Ya esos perfiles más asociados al hierro, pues por su exposición a la superficie, ya hoy en día ya no los tenemos, ya lo hemos minado para llegar a los saprolitos, que es en realidad el tipo de roca que nos representa un interés económico, ¿vale? Entonces eso, cangas, materiales arcillosos, ya hoy en día no lo tenemos en el perfil como tal in situ de la mina. Solo tenemos saprolitos, esa roca medianamente saprolitizada, y el material, la roca fresca como tal todavía. Bueno, ¿qué les tengo por contar? Ingeniero, aquí por lo menos ellos en toda la mina van a encontrar el mismo tipo, o sea, ¿cómo encuentran aquí la roca de interés? ¿Está dispersa por toda la mina o está situada por una sola parte? Ok, bueno. Nosotros acá en Cerro Matoso hacemos una minería selectiva. Selectiva quiere decir, y valga la redundancia, tenemos que seleccionar los materiales que clasifiquen químicamente a nuestro proceso. Entonces, nosotros sabemos que acá está el material de interés. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Precisamente, vamos a acercarnos acá. Todo empieza desde este proceso que estamos viendo acá. Esto es un proceso de control de ley, ¿sí? La ley, proceso de control de ley. ¿Qué controlamos acá? La química de los materiales. Entonces, empezamos con una perforación. Esas perforaciones, si ven, es baldecito por baldecito. Cada baldecito tiene una representación de 2 metros de perforación. Entonces, si yo entre más perforaciones haga, yo voy a saber con más claridad qué tengo en el subsuelo mío, ¿sí? Entonces, empezamos por esas perforaciones. Cada balde se le hace un análisis químico en el laboratorio, y basándose en esos resultados son agregados, son metidos a un modelo estadístico que nosotros tenemos, que es con el que nos basamos para desarrollar la minería acá en Cerro Matoso. Entonces, nosotros exploramos, perforamos, evaluamos, hacemos minería, seleccionamos y damos al proceso. Entonces, estas perforaciones nos van a indicar dónde está nuestro material de interés. ¿Sí, profe? Eso de pronto responde a la pregunta. No hay continuidades, son vetas de material, o sea, no hay una continuidad que podamos decir
todo esto aplica, ¿no? Hay ciertas partes donde, bueno, esta parte de aquí hasta acá sí me representa un interés económico, de aquí hacia allá es material estéril, ¿vale? Entonces, sí se me aprendió con el concepto de ley de corte, ¿no? ¿Ustedes saben qué es ley? ¿Sí? ¿Sí? No, el tenor, bueno, ¿qué Como pasa? la concentración. Exacto, entonces, los materiales que hoy en día en Cerro Matoso que tienen de 0 níquel a 0.6, ese material es de baja ley. O sea, ese material hoy en día no me representa un interés económico, ese material va para los botaderos. ¿Sí me van a entender? Esos materiales que hasta 0.6 de níquel, a mí para nada me interesa meterlo en los procesos porque no me van a dar, una ganancia a mí como compañía para pues, meterlo en el proceso. Primero que todo, acarrearlo, llevarlo al proceso, producirlo allá en el horno. Esos materiales hoy en día a mí no me van a generar dinero, entonces lo excluimos. Los materiales de 0.6, a 1 de níquel, ese material, por decirlo así, medianamente me interesa, pero todavía no lo tomo y lo meto al proceso. El material que está de 0.1 de 1 de níquel, hacia arriba, esos materiales hoy en día son los que sí me interesan y los que hoy voy a meter al proceso. Porcentual. ¿Sí? Exacto. ¿Sí? Entonces, acá estas perforaciones me indican y yo hago ese bosquejo y un modelo que tenemos acá en Cerro Matoso me indica en qué parte de la mina está nuestro material de interés y nosotros encaminamos la minería hacia esos puntos donde me muestran. Por ejemplo, mira que la minería llegó hasta ahí. ¿Sí ven? Donde está ese carro blanco atrásito, hasta ahí llegó la minería. Entonces, esa toplica que nos quedó ahí, pues tenemos algo de incertidumbre, entonces vamos, exploramos, vemos a ver qué nos muestra ese resultado y ahí sí se decide si la minería continúa o si de momento la dejamos acá. ¿Vale? Entonces, como les explicaba, hacemos una minería selectiva. Nosotros como mina acá, como operación mina, que está acá como tal, y mantenimiento mina, son los que nos soportan la parte mecánica de los equipos. Nosotros todos velamos por hacer un producto final. Un producto final para nuestra unidad es construir una superpila. Ahorita hablamos de eso un poco. Pero como les decía, nosotros exploramos y vamos encaminando nuestra minería a seleccionar esos materiales que hoy en día me ofrecen un interés económico y los puedo ingresar a mi proceso. ¿Sí? De pronto, profe, ¿alguna duda? Ah, ¿tú eres la profe? ¿Quién es la profe? ¿Quién es la profe? Cualquiera que venga la duda. Ah, profe, adelante. ¿Sí? Bueno, vamos. ¿Alguna duda? Estamos aquí encima del PIP 1. Este PIP 1 sufrió un enriquecimiento, por decirlo así, más poderoso que el PIP 2, que es el que encontramos allá. Acá, la roca que me representa mayor níquel, acá tiene un mayor espesor en este PIP 1 en relación a ese PIP 2. Y se preguntarán por qué PIP 1, PIP 2, PIP 6. Todo empezó basándose en esos perfiles de meteorización. O sea, esto aquí corresponde a un perfil diferente a aquel, diferente allá. Entonces, por eso todo el pit, porque toda la mina es un pit, se subdividió en varios pits. Esto con el fin de, obviamente, discriminar los materiales, pero también para tener una ubicación. ¿Listo? Entonces, nuestra minería, ¿cómo se desarrolla? Si ven el banqueo del cerro, ese banco a banco es una minería de 7 metros. De 7 metros, ¿por qué se preguntarán 7 metros? Bueno, primero que todo, pues por las dimensiones de los equipos. Y lo otro es que nuestro modelo geoestadístico que le había comentado hace una variación a 7 metros. Entonces nosotros vamos minando basándonos en ese modelo que nos muestra
cómo podemos desarrollar con más exactitud a 7 metros la minería. Entonces, por eso es esta minería de vaqueo a 7 metros. Entonces, muchachos, pueden ver ahí de frente, ¿sí? Ahí donde va pasando ese camino y está una pala. Ese ahí es un frente de trabajo. Un frente de trabajo que hoy en día determina el desarrollo. ¿El desarrollo qué quiere decir? Que estamos minando periodistas. Ese material hoy en día, ese que está saliendo ahí, eso va para botadero. Eso no me representa un interés económico, pero lo tengo que minar porque abajo, o porque al lado, o porque mucho más adelante voy a encontrarme ese material que sí me interesa minar. Listo. Entonces, los materiales que no me interesan como ese ahora mismo tienen un lugar determinado. Eso sí, ahí llega el sitio. Otros materiales, por ejemplo, yo estoy desarrollando mi minería así, pero ve, ahí en la mitad de eso me encontré un material de interés. Yo vengo y lo depositamos. Si ves que aquí en una sola plazoleta hay diferentes materiales, hay un mosaico, diferentes cosas. Entonces yo voy y bueno, digo, no, ese material tiene níquel, no lo puedo botar, yo lo deposito por acá en uno de estos sitios. Tenemos varios alrededor de la mina. Estos son stock de caminos, entonces, stock de caminos, sí. Entonces, el tiempo de residencia de acá de los materiales es como para hacerle un chequeo más profundo. Vamos, le tomamos química, bueno, clasifica, va al proceso, no clasifica, va a botadero. ¿Sí me van a entender? Esta es la funcionalidad de estos espacios. Y cuando ya tenemos la certeza de que clasifica o no clasifica, pues va a botadero o va a los patios de trituración, que ahorita les comento que son los patios de trituración. Vale, entonces, recapitulando, hacemos una minería selectiva. Entonces, todo lo que está aquí no me sirve para el proceso. Si yo meto al proceso todo lo que nos encontramos a medida que vamos minando, pues vamos a fracasar. No vamos a cumplir con las especificaciones que nos plantea, que nos pide el proceso allá. Vale. Sí, Marco, una aclaración. Hágale. Digamos, para el inicio, ¿cómo identificaron que esto puede ser una zona potencial pero níquel? O sea, entiendo que tienen que hacer el estudio, pero o sea, ¿cuál es el principio para ustedes determinar y no gastar dinero del estudio seleccionando áreas al azar, sino que dijeron que esta puede ser una potencial que estudiemos aquí? ¿Cómo, o sea, en qué se basa? Ok. O sea, tú dices del principio del principio. Hace 40 años, Esto ¿cómo estaba- dijeron? Estaban aquí. Esto estaba natural. Esto estaba ¿Cómo natural. descubrieron esto? Exacto. Todo empezó, obviamente, obviamente como tú sabes, el principio del principio, no sabíamos que aquí había níquel, pero sí se sabía que había un campo magnético muy fuerte por aquí. Entonces, unos alemanes se interesaron en la vaina y vieron y le echaron mano al asunto y pues ahí descubrieron. Pero todo empezó no porque ellos vinieron a buscar níquel a Monteleón, no. Aquí, por su alto contenido de hierro aquí, entonces ese magnetismo y todo eso que generaba esta zona por acá les llamó la atención. Listo, entonces ese fue el principio del principio. Y pues para que tengamos, o sea, algo más global y nos encajonemos más, nosotros en Cerro Matoso hacemos, bueno, una pirometalurgia que necesitamos, obviamente, fuego, altas temperaturas para producir, ustedes lo saben, pero producimos ferro-níquel. Nosotros no producimos níquel con hierro, no, nosotros producimos hierro con níquel, ferro-níquel. Nosotros producimos ferro-níquel, 60-70% de esas bolsitas, ¿no las vieron por ahí cuando venían? Sí. El 60-70% de esas bolsitas contiene hierro y el otro 30-35% es el contenido de níquel. ¿Va? Entonces, esa planta ya, pues es donde se le da el tratamiento a todos estos materiales que nosotros minamos. Pero como les decía que nosotros seleccionamos los materiales, esa planta como tal no procesa todo lo que hay acá en Cerro Matoso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como geología y como equipo de operación mina? Al seleccionar los materiales por parte del equipo de nosotros de geología, estos materiales van al patio de trituración. Si viene eso aquí a mi mano derecha,
es un piso más rojizo, que hay varios materiales. En este momento le tocó todo rojo, pero ahí varía dependiendo de lo que estemos minando. Ese es el patio de trituración principal. Ahí es donde empieza todo el proceso así como tal de tratar los materiales aquí en Cerro Matoso. Entonces, si vemos esa casetita ya, sí alcanza a ver, aquí derechito, donde está una farolita que está dando vuelta en rojo. Sí alcanza a ver. La que ¿Sí está es donde va el derecho. camión? Como si el camión siguiese derecho. Ya. Hay una casetita que tiene, hay una cosa que espabila ahí en rojo. Ya. ¿Listo? Esa es nuestra trituración primaria. ¿Qué pasa ahí? Lo que va por ahí sí o sí va al proceso. Lo que pasa por ahí sí va al proceso. ¿A dónde va a ser lo que pasa ahí? Como puedes ver, más adelante alcanzamos a ver dos pilas. Si te alcanza a ver una pila más grande, la que estamos a la izquierda un poco más pequeña. Sí, muchachos. Allá, por donde va ese carro que va echando agua, allá al fondo, vemos una pila grandota y una más chiquita. ¿Viste? Así trabajamos acá en Cerro Matoso. Una pila que estamos construyendo, que hoy en día está chiquita, que la iniciamos antes de ayer. Esa pila chiquita que están ahí viendo, apenas la estamos construyendo. Y esa pila grandota que viene al lado, esa la entregamos hace como 3 días. Es la pila en consumo. Entonces, nosotros consumimos una pila mientras construimos la otra. ¿Hasta cuándo demora el tiempo de construcción de la pila que estamos haciendo? Hasta cuando que la pila en consumo se acabe. ¿Listo? Esto con el fin de ¿qué? De garantizar 24/7, no importa 24, 25, primero, 31 de diciembre, necesitamos alimentar esa planta para producir ferroníquel. 24/7. Entonces, la pila en consumo se me acaba y le echo mano a la pila que estamos construyendo y así sucesivamente. Listo. Entonces, esa pila no es construir una pila por construir. Esa pila viene bajo unas especificaciones químicas. Esas especificaciones químicas, ¿quién me las brinda? La planta como tal. Unas especificaciones que, pues, nuestro primer referente es el níquel, que esa pila que construyamos cumpla con un porcentaje de níquel, un porcentaje de hierro importantísimo y un porcentaje de otros elementos químicos, magnesio, alúmina, una relación sílice-magnesio, relación hierro-níquel. Todo esto con el fin de ¿qué? Pues de primero que todo, cumplir las especificaciones químicas del cliente. El cliente me pide níquel, pero el cliente me dice a qué grado de níquel quiere que le llegue su producto, con qué especificaciones de hierro. Entonces, primero construimos esa pila basándonos en las especificaciones químicas del cliente, pero también para el cuidado de nuestra planta. ¿Por qué para el cuidado de nuestra planta? Donde esa pila no cumpla con esas especificaciones, a mi planta se le puede subir la temperatura, podemos tener que los materiales que están dentro del horno no cumplan con la viscosidad necesaria, entonces se me va a hacer mucho más difícil separar el níquel del residuo que me deja el proceso. Entonces, la idea y la finalidad de nosotros es que esa pila quede bajo lo más cercano de las condiciones de la química que me pide la planta. Cuando nosotros damos esa pila cada 12 días que se entrega una pila, hasta ahí llega nuestro papel acá en Cerro Matoso. Y obviamente uno de los papeles, no porque yo esté acá, sino el más importante. Si no tengo la materia prima, ¿cómo voy a hacer de allá hacia adelante? Entonces, ese es nuestro rol ya como tal, acá en geología como tal, nosotros los geólogos, ¿qué hacemos? Esa clasificación de los materiales. Nosotros seleccionamos, nosotros vamos frente a frente, nosotros tenemos en promedio en un turno de trabajo tenemos 3, 4 palas de estas que nos están haciendo la minería y nosotros como geólogos tenemos que supervisar cómo se está comportando la química de los materiales y así poder hacer una mejor selección. Ya, como más claro. Ya lo dijiste, pero quiero saber. Sí.
Tú comentabas de este proceso como selectivo, Sí. específico. Es recordarle a ellos de dónde proviene ese material que tiene la ley que ustedes requieren. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, él lo comentó, si es de la roca original, si es del saprolito o es de los niveles meteorizados. ¿Ustedes recuerdan de dónde es? Si no, para que Marcos le reafirme ok. bien eso. ¿De dónde? Saprolito. Última palabra. Ah, no, quedó claro. Sí, exacto. De pronto eso es lo más importante ahora mismo para ustedes, sí. La roca fresca estaba emplazada, estaba en el fondo, roca ultramáfica, sí, del fondo oceánico. Esta roca, el movimiento de la tierra, todo esto, empezó a emerger, empezó a perder profundidad y se iba emplazando mucho más cerca de la superficie. Listo. Bueno, todo ese macizo rocoso, el que quedó más encima o que fue más tratado por los agentes erosivos, fueron los que mayor liberaron y se descompusieron, y son los que me representan hoy en día en Cerro Matoso ese interés económico, claro está. La roca que quedó más al fondo, la roca más fresca, la que conserva sus propiedades físicas, su color, su textura, su densidad, esa roca es estéril. Esa roca no sufrió esos procesos. Algo muy importante que no les he comentado. El enriquecimiento de níquel en Cerro Matoso se da en dos pulsos, por decirlo así. El primer pulso es cuando esa roca va subiendo y se va fracturando. O sea, cuando tú tienes algo bajo presión y se la quitas, él intenta como que abrirse. Entonces, esa roca estaba ahí bajo mucha presión, mucha temperatura. Al momento que se fue liberando de ella también fue liberando su energía, entonces por eso se fractura. Entonces, en ese fracturamiento, esas moléculas, ese níquel, fue moviéndose, por decirlo así, y se fue emplazando en esa roca que fue más golpeada por la lluvia, por los agentes erosivos, por las raíces, por la vegetación. Listo, ese fue el primer pulso del níquel. El segundo, que lo llamamos acá en Cerro Matoso como el segundo enriquecimiento, fue por decirlo así, el más poderoso, el que más me llenó el depósito de níquel. ¿Por qué? Porque el olivino, al ya perder su zona de confort, que es de pronto en profundidades y temperaturas mucho más fuerte, mucha presión, mucha temperatura, esa es su zona de confort, ¿sí? El olivino. Cuando él va subiendo, ya va perdiendo presión y temperatura, entonces eso lo hace inestable. Entonces, al ser inestable, ya él se va descomponiendo y va liberando ese níquel que hizo parte de nuestro segundo enriquecimiento, ese segundo pulso. Entonces, con la ayuda, bueno, el olivino se liberó, por decirlo así, se perdió toda su estructura química, todas sus moléculas. Entonces vino el agua y todo eso y vuelve y emplazó todo ese níquel en lo que hoy es más enriquecimiento, que fue los saprolitos. Ese saprolito está entre la zona intermedia, buscando a lo más somero el depósito. Es lo que hoy en día nos representa mayor cantidad de níquel acá en Cerro Matoso. ¿Sí, profe? O sea que el níquel está como en las arcillas ahí, ¿no? ¿En arcillas o todo? Están debajo de las arcillas, está debajo de ese material que tiene mucho contenido de hierro, ese material que quedó mucho más encima, la oxidación, si sabemos, esos procesos de oxidación, de reducción, esos materiales fueron muy ricos en hierro, y entonces los materiales ricos en níquel quedaron como protegidos por esa capa y quedaron entre esa roca fresca medianamente meteorizada y esos materiales arcillosos que dice usted y los más cerca a superficie. Lo encontramos allá donde se encuentra esa máquina al fondo, que si pueden ver es un grisáceo muy diferente a todo lo que encontramos acá, y es un gris y como pueden ver su textura es también mucho más diferente acá. Allá es como un sedimento, allá la roca perdió todas sus propiedades y es más un sedimento a comparación a lo que vemos acá, que como tal ven ustedes es un macizo rocoso. Vale. Sí.
Bueno, eso es el producto del lavado. Toda esa agua que está ahí es producto de todas estas correntías que vemos acá. Entonces, todo esto que conlleva el lavado de todas estas paredes y todo eso, llega allá y a veces se ve la coloración. O sea, no es que eso hicimos minería y como tenemos en la casa el pozo de agua que se llena de agua, no. Esa agua viene producto de todo esto. Todo esto, al ser eso el punto más bajo que tenemos en esta parte de la mina, toda esa correntía y toda esa agua no llega hasta allá. Eso, porque arrastra todo esto, o sea, esa agua es riquísima en elementos y en minerales que hace esa coloración. Algo a ellos les interesa mucho que tú les cuentes sobre el control de la remoción del mar, de los deslizamientos, en este proceso aquí de todo. Sí. Que creo que es bien interesante. Bueno, porque además, no tenemos la oportunidad de pronto allá tenemos un ejemplo clarísimo de lo que está pasando. Pero me dice de la estabilidad y todo eso. estabilidad de salud, bueno, porque ellos quisieran saber cómo ese tipo de problemas ambientales, cómo hacen ustedes para controlar, para saber. Buena pregunta. Bueno, nosotros como tal respetamos unos límites de minado. Esos límites de minado vienen de las oficinas centrales, vienen de por allá de la planeación de la minería, y son bajo revisión de geotecnistas y todo eso, que me dicen si nosotros cumplimos esos límites de minado, nuestro PIC va a ser un PIC seguro. De hecho, eso es uno de los riesgos, de los peligros más asociados aquí en Cerro Matoso. El deslizamiento de banco, el deslizamiento de material. Entonces nosotros nos cuidamos mucho. Como pueden ver, la minería no es replegada siempre a un banco, porque ya quedaría una pared, como le había dicho, minamos a 7 metros, pegar un banco con otro ya serían 14 metros. O sea, eso sería un poco más inestable. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuidar que entre banco y banco quede una berma ahí que me ayude para la estabilidad del talud. Entonces, cuando nosotros vamos a minar, nosotros llegamos a un frente de cargue acá en Cerro Matoso, delimitamos con balizas amarillas. Hasta donde encontremos una serie de balizas amarillas, de ahí hacia allá es, por decirlo así, zona roja. Zona roja es que si seguimos minando después de esas balizas amarillas, vamos a estar corriendo el riesgo de que de pronto se nos venga el talud, se nos venga un deslizamiento. ¿Cómo? Manejamos un grado de pendiente. Como tal, manejamos un grado de pendiente en los taludes finales. En los taludes finales, ¿qué son los taludes finales? Como pueden ver, esa pared que quedó ahí de frente. ¿Sí la alcanzan a ver? Esa pared ahí de frente, o sea, hasta ahí llega nuestro pit. Hasta ahí va a llegar Cerro Matoso en su explotación, de momento, claro está. Entonces, ese pit final, sí lo minamos y le hacemos una pendiente que vaya acorde con la estabilidad y con las propiedades que me ayuden a tener la estabilidad, valga la redundancia, del pit. ¿Qué nos pasó? Por eso le decía, profe, nosotros tenemos otro pit adicional, que ese es un pit que se llama La Esmeralda. Ese pit no fue un cerro como tal, sino el níquel. Tuvimos que hacer una minería. Ustedes son ingenieros civiles. Ambientales. ¿Han visto esas minerías de cobre por allá en Chile? Exacto. ¿Han visto esa minería que ese hueco que se ve desde la luna? Bueno, más o menos así nosotros desarrollamos la minería allá en La Esmeralda. Tuvimos que ir bajando e ir minando lo que nos interesaba. ¿Qué pasó? Que allá, a estar en cero, por decirlo así, a no tocar, tuvimos que empezar desde un perfil de capa orgánica y todo eso. Entonces la estabilidad ahí falló un poco. Entonces, como recuerdan, meses atrás estuvimos fuertemente golpeados por la lluvia. El talud en esa parte ya como que se saturó y hubo un movimiento en masa
bastante considerable, que de hecho hasta ahora que ya han cesado un poco más las lluvias y todo eso, es que hemos podido ingresar de nuevo allá y remover todo el sedimento. De hecho fue sedimento, esa capa que pensábamos la teníamos en control, pero no contábamos con esa cantidad de agua que nos cayó, y gracias a Dios cuando eso sucedió no había nadie por ahí ni nada de eso, pero sí fueron como, no sé, como 55.000 toneladas que se movieron de sedimento. Entonces la cosa estuvo crítica, pero no, eso no es nada, profe. No, a esta minería, a esta escala, es un día de trabajo. Bravo para una comunidad cerquita. Ah, sí. O sea, sí. Entonces, sí, ahí de pronto, no, de hecho, sí. Eso afectó como 5 o 4 bancos a profundidad. Entonces, eso fue un evento, o sea, se le tuvo todo el lente de Cerro Matoso. Si se han dado cuenta, acá para nosotros, antes de la producción y todo eso, está la seguridad, que todos lleguemos sanos y salvos a casa. Entonces, el foco de Cerro Matoso en ese tiempo fue allá, ese movimiento en masa que todo empezó. Sí, como un agrietamiento de una vía como tal, y de un momento a otro, por esa continua lluvia y todo, se vino el deslizamiento. El retrato no vale, no hay cara. La pequeña montañita esa del corte. Podría. Se llama escoria porque la escoria es algo que no sirve. Sí, esa es la pequeña. Significa eso, como viene un proceso, pues viene con, imagínense, tú agarras una perlita y viene con esquinas, entonces se puede empullar. Por eso les recomiendo que no la agarren con las manos porque les genera algún tipo de escozor, y pues evidentemente pues tratar de tener el mínimo contacto con la piel. Mi nombre es Kelly Ortega, ingeniera ambiental de la Universidad de Córdoba, actualmente estudiante de maestría en restauración ecológica. Mi rol aquí en la empresa es ser la coordinadora del equipo biótico, es decir, los que se encargan del tema de planeación e interventoría de las actividades relacionadas con fauna y flora y procesos de plan de cierre en términos de la rehabilitación ecológica. Ese es mi trabajo, planear para que aquí Cerro logre cumplir con sus medidas de humanidad. Estamos parados entonces sobre uno de los depósitos de escoria de la empresa, que es el depósito de escoria número 2. Yo les mostré cuando salió un cambio en la paredcita, estamos parados justo sobre eso. Lo que ven a la derecha es literal un depósito activo, quiere decir que todavía no tiene pendiente de cierre ni nada, siguen pues depositando material, pero el que estamos parados ya está cerrado, es decir, aquí ya no se va a depositar más material. Entonces, una vez que está cerrado, lo que hablábamos con los compañeros es que empezamos con un proceso de cierre progresivo. Y el cierre progresivo hoy, dentro de la licencia ambiental, implica actividades de recuperación y rehabilitación ecológica. Entendiendo que en la minería o las actividades, digamos, los disturbios generados por la minería sobre los ecosistemas, impiden, digamos, llegar a un proceso de restauración propiamente dicho, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a lo que está establecido en el Plan Nacional de Restauración, procesos como estos generan, digamos, inician con temas de recuperación ecológica. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos legado biológico. ¿Qué es el legado biológico? Digamos, todas son esas características bióticas y abióticas que usualmente tiene un suelo bien estructurado que permiten soportar procesos ecológicos, tanto de interacción entre microorganismos, mesoorganismos y macroorganismos, y procesos de sucesión ecológica. Entonces aquí, digamos, si tú dejas eso así solo, pues evidentemente no va a crecer absolutamente nada, ni aquí, ni en ninguna otra parte que haya sido descarpada y desprovista del suelo. Entonces aquí tenemos que empezar por recuperar un tema de sustrato, de suelo. Cuando aquí se hacen los aprovechamientos forestales,
antes de llegar a la mina, digamos a la explotación del mineral, la capa de suelo es retirada y es llevada a unos depósitos específicos para el almacenamiento. Y ese suelo se mantiene ahí y se le hacen unos monitoreos para garantizar su fertilidad. Y luego ese suelo lo utilizamos en los procesos de cierre. Entonces vamos a ver paso a paso, digamos, esto es un ejemplo bastante chévere, porque vamos a ver desde que tenemos un área que no tiene pendiente de cierre, que sigue activa, hasta cuando empiezan a perfilar suelo. Luego cuando se le empiezan a aplicar las técnicas de restauración, desde la aplicación de suelo hasta algunas otras estrategias específicas, que ya les iré mostrando, y un proceso que tiene ya 2 años de, digamos, de rehabilitación ecológica. Listo. Entonces, veamos por acá. Van a subir y van a pararse hasta donde yo les diga. Para los casos que vayan a tener lugar en el depósito de al lado, o en ese lado de allá, pues van a ver algunos bancos, porque es demasiado grande. Y lograr una pendiente del 26% implicaría un movimiento brutal. Entonces necesitamos hacer algunos bancos. Pero este depósito es pequeño, es decir, tiene un único banco hacia abajo. Listo. Esta es la primera parte. En términos de restauración ecológica, todavía no hemos iniciado. Simplemente están dejándonos el área lista para iniciar. La restauración arranca. Procesos de escorrentía y evidentemente de ahí en adelante la erosión. Estos trinchos para este caso puntual están cada 5 metros de distancia y están en forma de 3 bolillos o pata de gallina, no sé cómo lo conocen ustedes, uno aquí y dos acá, y está intercalado. Y eso permite evidentemente que si se desplaza el material, pues lo recibe el siguiente trincho. Estos trinchos, digamos, son diferentes a lo que seguramente ustedes busquen en internet, porque en internet usualmente los encuentran con guadua o no sé, con madera, con orillas. Estos decidimos hacerlos con estivas. Cerramos las luces de las estivas, es decir, los espacios que tenían las estivas, y los enterramos. Y han tenido un resultado muy bueno y muy positivo en términos de, digamos, de atrapamiento de los sedimentos y que no se nos vaya por ningún lado. ¿Listo? Entonces, no aparecen, creo que no van a aparecer en internet, no, pero tomen fotos. Creo que ha podido funcionar. Muchas de esas semillas tienen que ser dormantes. ¿Eso qué significa? Que tienen que, digamos, están dormidas en el tiempo y que cuando tienen algunas condiciones muy propicias, ¡pum!, arrancan. Entonces nosotros nos aprovechamos de ese banco que ya viene aquí en este suelo. O sea, los suelos que han descapotado acá realmente son muy ricos en semillas. Entonces les ayudamos un poquito más. Comentamos que se potencie el tema de las colonizadoras, que son las primeras herbáceas y gramíneas, que son las que nos ayudan al reciclaje de nutrientes. Entonces también le ponemos un poquito más. Entonces traemos algunas gramíneas, las cultivamos en viveros pequeños acá arriba y luego empiezan a sembrarlas en moñitos. ¿Cómo qué? Fitorremediación. No. ¿Esto qué es? Esto no sería fitorremediación porque no tiene ningún tipo de, digamos, no estamos extrayendo nada, no estamos removiendo absolutamente nada, simplemente estamos empezando un proceso de sucesión ecológica. Es decir, no me interesa qué logra, sino qué servicio ecosistémico me va a traer en adelante. No estoy remediando el suelo ya está y está en buenas condiciones porque me está dando, digamos, un progreso muy bueno. Señor. Todo esto que está aquí debajo, digamos, de esta... Y aquí usamos pastos como la vinícola, como la braquiaria, vinícola, braquiaria brisanta, pasta estrella, ese tipo de pastos que tienden a generar, digamos, es una invasión que yo quiero. Entonces, en términos de restauración, yo quiero mirar hacia lo nativo, pero ahorita, con lo que sabemos hoy de restauración de este tipo de depósitos, que es muy poco en la bibliografía, es muy escaso, entonces hemos optado por iniciar con algunas exóticas, digamos, para darle cobertura y que también nos ayuden a retener el suelo mientras hacemos la transición a especies. ¿Cómo eliminan después las especies invasoras? Pues eso es muy sencillo.
las quita. De esa manera, y lo que le hace es competencia con las otras. Selección natural. Coloca en modo No gradual. necesariamente selección natural biológica de especies que no nos sirven para los procesos de recuperación ecológica. Y no va a tener en las especies arbóreas y las arbustivas. Entonces, por ejemplo, métenselo en la cabeza porque lo van a encontrar en otras partes y les van a decir que es nativa, pero no es nativa. La leucaena es una especie exótica, una especie que ya, digamos, en Colombia está muy regada y que la gente da por entendido que es una especie nativa, es una especie que genera invasión biológica. Entonces no deja crecer nada más. Entonces los retos que tenemos acá es que siempre que tengamos especies como la Acacia mangium, como la Melina arbórea o como la leucaena, debemos erradicar. Entonces siempre propicien el crecimiento de especies nativas en términos arbustivos y arbóreos, especies nativas, para que realmente sí vayas en la trayectoria correcta del ecosistema de referencia hacia donde quieres llegar, objetivo de restauración. Entonces, claro, dentro de nuestras actividades de mantenimiento, porque no es que ya hice y me fui, tengo que regresar, inspeccionar las áreas. Si está creciendo la leucaena, debo tumbarla. Está aquí algo que me están creciendo, un callo de leucaena, tengo que venir a mandar a que la tumben. Y de preferencia tumbarla antes de que bote semillas, porque en el instante que bote semillas se me llena todo el suelo de semillas y otra vez arranca, digamos, el crecimiento. Entonces, dato curioso para los procesos de erradicación de invasiones biológicas. Son procesos lentos en el tiempo, pero si tienes una invasión muy grande, lo correcto es hacer erradicación cuando salga, antes de que bote la semilla. Y luego vuelve y crece lo que estaba y vuelve y erradicas, antes de que crezca la semilla. Así hasta que te acabas el banco de semillas. Esa es la estrategia. ¿Listo? Vamos. Estos son heces de conejo. ¿Sí? Si ya tengo heces de conejo aquí, quiere decir que el conejo está encontrando algo interesante aquí en el trabajo que estamos haciendo. Entonces eso nos da, digamos, unas buenas luces de que estamos por el buen camino. Sí. Ahora, buen camino en términos de interacciones ecológicas. Pero ya luego con los monitoreos que se hacen ya con un poco más de periodicidad, pues uno mirará si realmente estamos yendo en la trayectoria hacia el objetivo que quiero o si realmente me estoy desviando. Y si me estoy desviando, entonces tengo que tomar acciones para realmente redireccionar. ¿Listo? Pero estas son muy buenas noticias para nosotros, porque esta área sigue siendo un área que apenas tiene 2 meses de haber terminado. ¿Sí? Entonces ya nos está dando buenos indicios de recuperación de servicios ecosistémicos. ¿Listo? Bueno, podemos decir que son bioindicadores. De alguna manera, sí. Centímetros no es suficiente para sostener especies arbóreas. Hemos dejado que el banco de semillas de aquí trabaje por sí solo, a ver cómo le va. Ejemplos de ellos, si ven ese árbol que está allá creciendo, es un balso, por allá hay un nigüito también creciendo. Hemos tenido yarumos, hemos tenido papayotas a lo largo del talud creciendo. Me he parado con la intención de tumbarlos y siguen siendo resistentes. Quiere decir que ellos no necesitan solamente la capa orgánica del suelo, necesitan algo para agarrar. Y han encontrado agarre en el depósito de suelo, sin que perturbe su función ecológica, porque ahí está. Es decir, tiene unas buenas condiciones fitosanitarias, temas de estabilidad se han mantenido. Entonces no les puedo escribir en piedra que si son 15 centímetros no van a crecer árboles. La evidencia aquí en la experimentación nos está mostrando de que sí es viable. Si es posible, porque la raíz está encontrando hacia dónde coger. Entonces, vamos a esperar que ellos sigan progresando. Ellos se van a convertir, digamos, en estos árboles solitarios iniciales que eventualmente nos van a ayudar a potenciar la sucesión ecológica. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Esa tiene 3 meses. No hemos llegado ni siquiera a la de 2 años. Los años estamos allá. Esto tiene 3 meses. Tiene 3 meses. Está bien. A ver, tratar de escuchar lo que ellos hablan de la función ecológica. Tenemos balso, guarumo, lo que les mencionaba. Eso es uno de los árboles que yo literal he cogido así, con ese mismo temor que, digamos, uno pensaría, escucha, no se va a agarrar. Y sí, se agarra, está muy bien agarrado. Puedes con una maca y perfectamente te va a agarrar, porque ya, le hemos movido. Entonces, estamos viendo cómo le va a ese árbol ahí, pero en general, todo este es un proceso que ya aquí ya lleva 2 años. Quiere decir que es un proceso 2022, va para su 3er año. Un proceso que hoy ya ha aguantado 2 temporadas secas, las de diciembre a marzo más o menos.
Es decir, se murió y él solito otra vez arrancó. Es decir, cuando él solito arranca, después de una etapa tan estresante como la temporada seca, quiere decir que algo hicimos bien. Sí. Que se está volviendo autosostenible. Que no tengo que volverle a echar semillas para que arranque, ¿sí? Sino que él solito empieza su proceso nuevamente y arranca y reverdece. Ahorita otra vez va a venir la temporada seca, entonces va a ser la temporada seca que aguante. Y eso nos da muchas luces del proceso. Ahora, yo no espero aquí la vegetación secundaria baja en menos de 3 años. ¿Por qué? Porque son solo 3 años. Los procesos de recuperación son larguísimos. Es decir, nosotros podemos hablar de un proceso de restauración ecológica de mínimo 40, 50 años, ¿sí? Para que realmente tenga todas las propiedades mínimas necesarias para un montón de servicios ecosistémicos. Señor. Una pregunta, pues, en estos diseños de rehabilitación, la aplicación de fertilizantes es un punto, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál utilizan, digamos, recomiendan para esta rehabilitación así que es baja y que no es particular, digamos, para este año? Ok, aquí hemos utilizado abonos orgánicos producidos por la planta de compostaje de aquí. Literal, regamos mucho abono orgánico. Hemos utilizado heces de golondrinas, que también teníamos en un sector y tenemos las heces y resulta que eso fue lo mejor que le podemos haber echado. Se lavó solo con las lluvias, es decir, no tuvimos que hacerle un manejo adicional a las heces de golondrina para nosotros. ¿Señor? Sí. Y casualmente traían uchuva, entonces teníamos un montón de uchuvas en ese entonces cuando salieron por primera vez. Hasta me comí una uchuva. ¿Lo hacen periódicamente, sí? ¿Señor? ¿La aplicación de fertilizantes lo hacen periódicamente? No. Entonces ahí es donde viene, cuando lo hacemos al principio, pues si tú le metes todo, ¿no? Pero la idea es que empieces a quitarle la sustancia poco. Cuando le empiezo yo, digamos, en los mantenimientos, si vengo, quito las exóticas, veo cómo va progresando. Pero pues ya aquí no creció tanto, entonces vamos a reforzar algunas actividades. Este trincho se nos cayó, vuelve y monta, ¿sí? Cosas así. O se nos formó una cárcava, porque nos puede pasar con grandes precipitaciones, saturación de suelo, se nos puede formar una cárcava. Nos pasó mucho con este polígono, estamos hablando de unas 4 hectáreas. El de 2 años, fue el primero que trabajó. Uno lo ve tan tupido. Sí. Cárcava. Y tuvo cárcavas en sus inicios. En sus inicios. Sí. Más o menos como el que tenemos, el que mostraste de 2 meses, por ahí en esa época. Por ahí en esa época. Ah, okay. ¿Cuál fue la clave? Porque como les digo, esto es un tema de también nosotros ir ensayando en el tiempo. Y es que en esta ocasión, aquí pusimos los trinchos cada 10 metros. Estos tienen todos Lo aprendieron. 10 metros. Entonces nos dimos, pues ya no nos da 10 metros, vamos a restarle 5 metros. Y creo que para el próximo año le vamos a restar un metro más. Y allá también están Okay. Allá están a 5 metros. y no ha generado eso. No ha generado ese cantidad de problemas. Ya pronto la base sí hemos tenido como alguna que otra carga, pero creo que los trinchos, o sea, no son del nivel que tuvimos acá, que sí nos hacían unos huequitos más o menos. Le tocaba ir a rellenar, poner, estirar más el trincho. Eso. ¿Y el trincho hasta qué tiempo? No, el trincho se queda para siempre, porque igual es madera. Aquí entonces usamos fue madera de teca. Ese fue también el hecho que hicimos acá. Hicimos listones de madera de teca. Y la madera de teca, como es irregular, tenía algunas luces, entonces también no nos ayudaba a retener todo el suelo. Y no significa que el uso de la madera de teca sea malo, porque al contrario, es madera de teca. Pero vimos que con las estivas nos fue muchísimo mejor. Entonces se las tiro ahí cuando tengan alguna vez oportunidad de trabajar. Es un poquito más trabajado, pero tiene una estabilidad brutal y no deja que pase nada. Es una cosa bien. Un detalle muy muy puntual. Culebra y por ahí. Yo creería que sí, pero No, o sea, no se han encontrado. no. Es que lo que pasa es que yo no sé. Yo tengo infidencia, profe, pero es que yo nunca he encontrado con serpientes. Incluso una vez acompañé a una herpetóloga a hacer monitoreo y esa herpetóloga se fue triste porque no encontró con Entonces yo creo que es que una vez que me pintaron la cara y los indígenas, yo creo que ahí me rezaron también y no me encuentro una sola serpiente. Pero bueno, pero sí hemos encontrado que nidos terrestres de aves, madrigueras de zorros y muchas aves. Y bueno, conejos, que ya vimos no los he visto presentes, no los he visto, pero la evidencia de sus huellas y de eso me da. Iguanas, muchísimas, las iguanas se nos comieron muchas semillas en el proceso. Eso incluso tuvimos que hacer rescates de iguanas llevándolos para otra parte porque necesitábamos que avanzara la cosa. Entonces sí,
ahí vamos como trabajándole a un montón de cosas, muchas estrategias, que pone una malla, que esto, que lo otro, que prueba con esta semilla. Nos dimos cuenta que algunas no progresaron, entonces no vamos a botar la plata en eso, vamos a meterle más en estas que sí no funcionaron, que vamos aprendiendo de cómo le va yendo esto. Kelly, algo que me llamó la atención cuando lo comentaste, y no crecía. hay muy poco de este tema sobre estos sustratos. Es decir, ¿cómo así? Si hay tanta explotación de este tipo Pero me en refiero a zonas rehabilitación. tropicales. No, Ok. hablo de la rehabilitación. Sí, Ok. tú decías que hay poca literatura en el tema sobre estos sustratos de rehabilitación. En rehabilitación. ¿Qué hacen las otras empresas con...? No, Es que sí. creo que aquí en Colombia nadie más produce este sustrato. No, digamos en zonas tropicales, en Cuba, que también hay, digamos, explotaciones similares. No se encuentra nada documentado. No puedo decir que nada porque pues no. No, dentro de lo que ustedes han consultado. Pero de lo que yo he consultado incluso, hago paréntesis, en mi trabajo de grado estoy trabajando precisamente sobre esto y he hecho una investigación exhaustiva porque la idea es encontrar un manejo adaptativo para este que realmente quede estandarizado como debe hacerse. ¿Sí? Más allá del ensayo y el error, que sí es muy bueno al principio, pero al final Claro. es un documento muy grande y necesitas tener una guía que te diga cómo hacerlo y que sí funciona. Entonces, digamos, sí hay algo de información, pero cuando ya te encuentras con sustratos con estas características muy específicas, con este régimen, digamos, climatológico, siempre hay como, o sea, puedes tomar algo de información, pero no vas a tener al 100. Sin embargo, creo que esto nutre mucho la literatura. O sea, ¿Cierto? no hay un ejemplo igual que aquí. No, yo por lo menos yo. Pero sí como la zona. Ahora, El trópico, voy. que Sí. Entonces, hago un pare ahí porque iba a hablar de lo siguiente. La Universidad de Córdoba vino hace ya unos cuantos añitos atrás y hace 6 años. hace 6 años, sí. Y buscó resolver una pregunta muy importante. Si yo tengo esto plano y descapoto este suelo, pero al final cuando hago la montaña de escoria va así, ¿el área superficial es la misma? Obviamente que no. Aquí hay más área superficial. Eso nos dice que todo el suelo que tomamos no necesariamente va a cubrir todo lo que tengamos. Entonces vamos a carecer de sustrato. Entonces la universidad empezó un proyecto muy chévere de identificar qué sustrato pudiera reemplazar el suelo para desarrollar este tipo de actividades. Y lo hicieron sobre este mismo depósito, pero del lado que da la cara al río Uré. Hicieron un ensayo allá y también hicieron ensayos en la Sajana para mirar porque no es, o sea, es escoria, pero digamos, el tamaño de la partícula de aquí no es lo mismo que el tamaño de la partícula de allá. Allá en sí la profundidad efectiva es casi que cero. Y ese resultado, digamos, ese trabajo de años arrojó que hay una mezcla muy interesante de los materiales que se producen aquí mismo que pueden funcionar para como sustrato para, digamos, el montaje del proceso de fijación ecológica. Y yo estuve allá en sitio y vi el trabajo y ya tenían árboles como balsos y tenían nigüitos en sitio. Yo no sé si eso lo sembraron en su momento, pero ahí creció. Fue un resultado, desde mi criterio, exitoso. ¿Sí? Utilizan la misma escoria, utilizan estériles de refinería, la montaña gris que vimos, una parte de esa, en algunos casos, o simplemente un material que se llama lodolita, que también se produce aquí, que queda almacenado, que no es que tenga la capa orgánica así, pero funciona para revolverla en una relación 2:1, la pones y arrancas. Ustedes no me van a creer, pero nosotros, un sector, lo hicimos con eso, para probarlo, a ver cómo lo hacemos.